¿Alguna vez has sentido que lo que recibiste de alguien era apenas una sobra, algo insignificante, y descubriste después que en realidad era todo lo que podía darte? En Marcos 12:44, Jesús observó a una viuda que echó todo lo que tenía, todo su sustento, mientras otros daban de lo que les sobraba. Ese acto, invisible para muchos, fue grande a los ojos de Dios. Hoy veremos cómo el valor de un regalo no está en la cantidad, sino en el corazón que lo entrega. Te mostraremos cómo reconocer y honrar esos gestos que, aunque parezcan pequeños, son expresiones puras de amor y entrega. Lo que para ti pudo parecer poco, para Dios puede ser la semilla de un milagro en tu vida. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? A lo largo de nuestra vida, muchas veces hemos recibido algo que, en nuestra limitada percepción humana, parecía pequeño, insuficiente o incluso insignificante. Quizás fue un consejo breve, una ayuda económica modesta, un gesto sencillo que no coincidía con la magnitud de nuestra necesidad. En esos momentos, la mente se apresura a juzgar: ¿esto es todo? No alcanza, no me basta. Y sin darnos cuenta, pasamos por alto que para quien lo dio, pudo haber sido todo lo que tenía, un acto de entrega total que, aunque no lo supiéramos, llevaba en sí un peso de amor, sacrificio y significado que no se puede medir con monedas ni con escalas humanas. La palabra de Dios nos recuerda en Isaías 55:8-9: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, declara el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Esto significa que aquello que nosotros etiquetamos como poco o insuficiente puede ser, en los ojos de Dios, exactamente lo que necesitamos en ese momento para moldear nuestro corazón y conducirnos a una lección mayor. Es como cuando los discípulos vieron a la multitud hambrienta y apenas tenían 5 panes y 2 peces. A sus ojos, aquello no alcanzaba ni para alimentar a un pequeño grupo, mucho menos a más de 5,000 personas. Sin embargo, Jesús no vio escasez, vio una oportunidad para manifestar el poder de la provisión divina. Bendijo lo que había, no lo que faltaba. Y en ese acto nos mostró un principio eterno. Lo que tú llamas poco, cuando está en las manos correctas y con el corazón correcto, se multiplica hasta sobreabundar. Este pasaje de Mateo 14 no es solo una historia de un milagro de multiplicación, es una revelación sobre cómo debemos percibir lo que recibimos. Quizás a ti te dieron algo que parecía no bastar, pero ¿y si eso que llegó a tus manos fue el instrumento que Dios usaría para abrir una puerta, inspirarte a dar un paso o recordarte que tu provisión no depende de la cantidad, sino de la bendición que Él deposita en ella? En nuestra naturaleza humana tendemos a comparar. Medimos el valor de lo que recibimos según estándares visibles: el tamaño de la caja, el número en la cuenta bancaria, la magnitud del favor. Sin embargo, la Biblia constantemente nos enseña a mirar más allá de lo que el ojo percibe. Cuando el profeta Samuel fue enviado a ungir a uno de los hijos de Isaí como rey de Israel, pensó que el más fuerte, el más alto y el más imponente era el elegido. Pero Dios le corrigió con palabras que siguen resonando a través de los siglos. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Esto no aplica solo para las personas, sino también para lo que recibimos. Lo que tú ves como migajas, Dios puede ver como un banquete en potencia. Lo que tú desprecias como insuficiente, Él lo valora como un acto de fe o de amor absoluto. Piensa en la historia de la viuda de Sarepta. Elías llega a ella en un tiempo de sequía y hambre y le pide un poco de pan.
Ella le confiesa que solo le queda un puñado de harina y un poco de aceite, suficiente para preparar una última comida para ella y su hijo antes de morir. A nuestros ojos, eso no era nada, era menos que poco. Pero en obediencia a la palabra del profeta, decidió compartirlo. Y Dios hizo que la harina y el aceite no se acabaran hasta que la sequía terminó. Primero Reyes 17, 8, 16. Aquello que parecía no alcanzar, en las manos de Dios se convirtió en una provisión inagotable. Lo que para ella era el final, para Dios era el principio de un milagro. Muchas veces lo que recibes, aunque no llene todos tus cálculos, puede ser el inicio de algo que no imaginas, si lo recibes con fe y sin menospreciarlo. La percepción engañosa del poco también se manifiesta en nuestras relaciones y en cómo interpretamos los gestos de los demás. Hay quienes han entregado su tiempo, su escucha o su compañía como un regalo que, aunque no tenga valor monetario, tiene un precio altísimo en sacrificio personal. Tal vez alguien te dedicó un par de horas para escucharte en un momento de crisis y tú pensaste que necesitabas mucho más que eso para resolver tus problemas. Sin embargo, ese tiempo pudo haber sido todo lo que esa persona tenía para dar, y lo dio con amor genuino. Jesús mismo reconoció este tipo de ofrendas invisibles cuando dijo que quien da un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no perderá su recompensa. Mateo 10:42. El cielo contabiliza de otra manera. No mide litros, mide la disposición del corazón. Pero para poder apreciar lo que recibimos, necesitamos un cambio de perspectiva. El enemigo intentará siempre sembrar en nosotros la insatisfacción, haciéndonos creer que no es suficiente, que merecemos más, que nos han dado menos de lo que deberíamos recibir. Este pensamiento es peligroso, porque nos roba la gratitud y nos ciega ante el valor real de lo que tenemos. Recuerda que el pueblo de Israel, después de ser liberado de la esclavitud en Egipto, se quejó del maná que Dios les enviaba diariamente. A sus ojos era repetitivo y aburrido. Habían olvidado que ese pan del cielo era un milagro diario que los mantenía con vida en el desierto. La ingratitud transformó su percepción de un regalo divino en algo que despreciaban. Y esto sigue ocurriendo hoy. Recibimos bendiciones que etiquetamos como pocas, solo porque no coinciden con lo que esperábamos. Cuando vemos la vida a través de los ojos de Dios, entendemos que la cantidad nunca ha sido el factor determinante. Jesús nos enseñó que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, la más pequeña de todas las semillas, pero que crece y se convierte en un árbol grande donde las aves pueden anidar. Mateo 13, 31, 32. Ese es el lenguaje de Dios. Lo pequeño, lo débil, lo humilde, lo que el mundo pasa por alto, Él lo usa para manifestar su gloria. Así que cada vez que recibas algo que parezca pequeño, pregúntate: ¿y si esto es una semilla y no el fruto final? ¿Y si Dios está a punto de hacer crecer algo que no puedo ver todavía? Este principio también se aplica a lo que damos. Hay momentos en los que pensamos que nuestra contribución es tan pequeña que no vale la pena ofrecerla. Pero Jesús, al observar a la viuda que echó 2 monedas pequeñas en el templo, dijo que había dado más que todos los demás, porque ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella dio todo lo que tenía. Marcos 12, 43, 44. Cuando recibes de alguien algo que representa todo para esa persona, aunque sea materialmente pequeño, estás recibiendo un tesoro a los ojos de Dios. La cuestión es que muchas veces no sabemos el costo que tuvo para el otro dar eso, y al no verlo, lo subestimamos. Si abrimos los ojos espirituales, comenzamos a notar que lo poco no es un término que Dios use para definir el valor. De hecho, Jesús dijo en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. La fidelidad y el valor no se prueban en la abundancia, sino en la escasez. Cuando recibes algo que parece poco y lo honras, lo cuidas, lo agradeces,
estás mostrando que entiendes el principio del reino. El problema es que vivimos en un mundo que exalta lo grande, lo visible, lo impresionante, y en esa cultura aprendemos a menospreciar lo que no brilla a simple vista. Pero el reino de Dios es contracultural. En él, un vaso de agua tiene valor eterno, una moneda dada en fe se convierte en riqueza celestial, y un pan partido en manos agradecidas alimenta a multitudes. A veces el valor de lo que recibimos no se revela de inmediato. Puede que hoy pienses que lo que te dieron no es suficiente para tu situación, pero meses o años después comprendas que aquello fue una llave, una chispa o una semilla que abrió un camino inesperado. Como cuando José fue vendido por sus hermanos por unas pocas monedas de plata. A los ojos de ellos lo habían desechado y reducido su valor a un intercambio comercial. Pero en el plan de Dios, ese acto lo llevó a Egipto, donde eventualmente sería gobernador y salvaría a su familia del hambre. Lo que parecía una transacción pequeña y despreciable fue en realidad un eslabón indispensable en una cadena de propósitos divinos. Por eso, el reto que tenemos es aprender a ver más allá de la apariencia, a mirar como Dios mira. Esto requiere humildad, gratitud y fe. Humildad para reconocer que no siempre entendemos el valor real de lo que se nos da. Gratitud para honrar incluso lo que no satisface completamente nuestras expectativas. Fe para creer que Dios puede tomar lo poco y transformarlo en más de lo que imaginamos. Porque, como dijo el apóstol Pablo en Efesios 3:20, Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese poder no necesita grandes cantidades para obrar. Le basta con lo que hay cuando el corazón está dispuesto. Cuando recibas algo que creas que no te basta, detente antes de juzgarlo. Pregúntate si tal vez eso es lo único que esa persona podía darte, y si al darlo, en realidad te entregó todo su corazón. Pregúntate si Dios no estará probando tu capacidad de valorar lo invisible y lo aparentemente insuficiente. Y recuerda que muchas veces la verdadera abundancia no se mide por lo que tienes en las manos, sino por lo que eso produce en tu espíritu. En la profundidad del mensaje que Dios nos enseña a través de su palabra, encontramos que el valor de un acto no se mide por la magnitud de lo que se entrega, sino por el corazón que lo sustenta. Esta verdad rompe con los criterios que el mundo utiliza para definir la generosidad. A los ojos humanos, un gran regalo siempre será más valioso que uno pequeño, pero ante Dios, el peso real está en el sacrificio y la intención. El Evangelio nos muestra que la verdadera riqueza de un obsequio no radica en su tamaño o en su costo, sino en cuánto ha costado desprenderse de él. Por eso Jesús, al observar las ofrendas que los ricos depositaban en el templo y notar a una viuda pobre depositar 2 pequeñas monedas, declaró que ella había dado más que todos, porque ellos daban de lo que les sobraba, pero ella había dado todo lo que tenía para vivir. Esa mirada de Cristo revela un principio eterno. La medida divina no se basa en la abundancia, sino en la entrega. Este principio se repite a lo largo de las Escrituras. Cuando Abraham fue llamado a ofrecer a Isaac, su hijo amado, la grandeza de su acto no estaba en el valor material de lo que entregaba, sino en que estaba dispuesto a entregar aquello que más amaba y que representaba el cumplimiento de la promesa divina. El sacrificio que Dios detuvo en el último momento no fue una demostración de pérdida, sino una evidencia de obediencia absoluta y confianza plena. En esa disposición de corazón se manifestó el verdadero significado de dar, no retener nada, aunque parezca que al hacerlo nos quedemos sin lo esencial. De la misma manera, cuando alguien entrega lo único que posee, aunque parezca pequeño o insignificante a los ojos de otro, está participando de ese mismo espíritu de entrega total que Dios honra.
El apóstol Pablo, al escribir a los Corintios, los exhortó a recordar que Dios ama al dador alegre. No se trataba de la cantidad que pudieran aportar, sino de la disposición interior con la que lo hacían. En 2 Corintios 8, Pablo describe a las iglesias de Macedonia que en medio de gran prueba de tribulación y profunda pobreza abundaron en generosidad. Su ofrenda no provenía de la sobra, sino de un sacrificio genuino. Este testimonio apostólico refuerza que la generosidad auténtica nace de un corazón que entiende que dar no es cuestión de excedentes, sino de fe y amor por Dios. Allí donde el mundo ve limitación, el cielo ve una abundancia que se mide en obediencia. Jesús mismo enseñó que la entrega más pequeña, si es fruto de amor sincero, no pasa desapercibida. Al decir que quien dé un vaso de agua en su nombre no perderá su recompensa, estableció que el valor de un acto se encuentra en el motivo y no en la magnitud. Este estándar divino desmonta la idea de que el dar debe impresionar a los demás para tener valor. Ante Dios, lo invisible a los ojos humanos puede brillar con un resplandor que trasciende el tiempo, porque su mirada penetra hasta las intenciones más profundas del corazón. Cuando lo que entregamos nace del amor y la devoción, aunque parezca mínimo, se convierte en una ofrenda preciosa en el altar de Dios. En los evangelios, el Maestro no solo habló de la entrega material, sino también de la entrega de la vida misma en servicio a otros. En Juan 15:13 dijo: nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Este versículo encapsula la esencia del verdadero dar: ofrecer lo más valioso de uno mismo por amor, sin esperar retribución. No se trata únicamente de una acción heroica en un momento decisivo, sino de la disposición constante de vivir en entrega. Y es esta misma disposición la que encontramos cuando alguien, aún con escasos recursos, decide dar lo único que posee. Tal entrega, aunque no llene los estándares de suficiencia humana, llena el estándar del amor divino. En la cultura bíblica, los actos de dar estaban profundamente ligados a la adoración. Las ofrendas y sacrificios eran expresiones externas de una devoción interna. El libro de Levítico muestra cómo el pueblo de Israel llevaba sus primicias y sus mejores animales al altar, no como una obligación vacía, sino como reconocimiento de que todo provenía de Dios. Lo que distinguía una ofrenda aceptable no era solo su calidad, sino la integridad del corazón que la ofrecía. Esto nos recuerda que, aunque a otros les parezca poco lo que damos o recibimos, Dios se fija en la pureza de la intención. Cuando entendemos esto, dejamos de medir el valor de un acto por su cantidad visible y comenzamos a verlo con los ojos de la eternidad. Uno de los aspectos más reveladores de la enseñanza de Jesús es que Él no menospreció los actos pequeños. En Mateo 25, al hablar del juicio final, describe cómo el rey elogiará a quienes alimentaron al hambriento, vistieron al desnudo y visitaron al enfermo, recordándoles que al hacerlo a uno de los más pequeños, lo hicieron a él. Estos actos no requieren grandes recursos, pero sí un corazón dispuesto. Y en este principio vemos que lo que parece mínimo a los ojos de los hombres puede ser considerado grande en el reino de los cielos. Así, cuando alguien da lo único que tiene, aunque para otros sea poco, para Dios es un acto de adoración que lleva su sello. En el Antiguo Testamento, Dios instruyó al pueblo a dejar parte de la cosecha para los pobres y extranjeros. Esto no solo era un acto de justicia social, sino un recordatorio constante de que el valor de lo que se comparte no está en la cantidad, sino en la disposición de bendecir a otros. La generosidad verdadera no espera a que haya abundancia para manifestarse. Florece incluso en medio de la escasez. Es por eso que cuando recibimos algo que parece poco, debemos considerar que puede haber sido dado desde esa obediencia silenciosa que honra a Dios más que cualquier acto visible y grandioso. Jesús, en el Sermón del Monte, nos enseñó que la pureza de las intenciones
es tan importante como la acción misma. Cuando advirtió sobre no hacer nuestras obras de justicia para ser vistos por los hombres, estaba estableciendo que el valor de lo que damos no depende de la aprobación externa. Lo que tiene peso eterno es lo que se da en lo secreto, con sinceridad y sin buscar reconocimiento. De esta manera, lo que el mundo podría llamar insignificante, si es dado desde un corazón íntegro, tiene un valor incalculable en la economía de Dios. El profeta Malaquías nos habla de honrar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas, y promete que Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Esta promesa no está condicionada a la cantidad que damos, sino a la fidelidad con la que lo hacemos. El acto de dar lo único que tenemos es en sí mismo una declaración de confianza en que Dios es nuestra fuente y sustentador. Quien entrega todo, por pequeño que parezca, está proclamando que su fe no depende de lo que retiene, sino de aquel que puede multiplicar y proveer. El libro de Hebreos nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Esto significa que el dar verdadero siempre está acompañado de fe, especialmente cuando lo que se da es lo único que se posee. La fe es la que transforma una entrega aparentemente pequeña en un acto de gran trascendencia espiritual. En los registros bíblicos, cada vez que alguien dio todo lo que tenía confiando en Dios, ese acto fue honrado y multiplicado. Por eso, al reflexionar sobre lo que recibimos de otros, debemos reconocer que, aunque la cantidad no impresione, el acto puede estar impregnado de una fe que mueve montañas. En la parábola de los talentos, Jesús elogió a quienes fueron fieles con lo que se les confió, independientemente de la cantidad. El problema no era tener poco, sino no hacer nada con ello. Esto también se aplica a la manera en que recibimos. Cuando alguien nos da lo único que puede, estamos llamados a administrarlo con gratitud y responsabilidad, reconociendo que ese gesto es el fruto de una disposición fiel. Al hacerlo, nos alineamos con el corazón de Dios, que ve más allá de lo material y se deleita en la fidelidad y el amor genuino. El corazón detrás del acto es, en definitiva, lo que sostiene todo principio de dar y recibir en el reino de Dios. Quien da lo único que tiene está participando de una entrega que refleja el carácter mismo de Dios, quien dio a su Hijo unigénito para la salvación del mundo. Ese acto supremo de amor establece el estándar de lo que significa dar sin reservas. Por eso, cuando recibimos algo que representa todo para quien lo da, aunque parezca poco, estamos frente a un reflejo de ese amor sacrificial que redime y transforma. En los días en que Jesús caminaba por Jerusalén, el templo se llenaba de personas que llevaban sus ofrendas. Algunas eran abundantes, entregadas por manos que no temblaban, acompañadas de ropajes ostentosos y miradas que buscaban aprobación. En medio de esa multitud, una figura discreta se acercó al lugar donde se depositaban las ofrendas. Era una viuda, sin lujos, sin escolta, sin nada que pudiera llamar la atención, salvo por las 2 pequeñas monedas que llevaba en su mano. Para muchos, aquel gesto habría pasado desapercibido, pero no para el Hijo de Dios. Él observó lo que los demás ignoraron y pronunció palabras que han resonado a través de los siglos. En verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos dieron de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para vivir. Marcos 12, 43, 44. La escena es sencilla, pero su profundidad es inagotable. Jesús no estaba evaluando el valor monetario de las ofrendas, sino la magnitud del sacrificio. No contaba las monedas, contaba el corazón. A los ojos humanos, 2 pequeñas piezas de cobre no podían compararse con el oro y la plata que otros habían depositado. Sin embargo, en la balanza de Dios, aquel acto fue más grande que todos los demás, porque representaba todo lo que ella tenía. Este relato no solo es una lección sobre generosidad,
sino una revelación sobre la manera en que Dios mide el valor de lo que damos y lo que recibimos. La viuda no buscaba reconocimiento, no había público aplaudiendo su gesto, ni esperaba una recompensa inmediata. Su acción fue un acto silencioso de fe absoluta, una declaración visible de que confiaba más en la provisión divina que en sus propias fuerzas. Al entregar todo lo que poseía, se puso completamente en las manos de Dios. Y es precisamente en esa confianza radical donde encontramos el núcleo de esta enseñanza. Dar desde la abundancia es valioso, pero dar desde la necesidad revela una profundidad de fe que trasciende cualquier cálculo humano. Este pasaje también expone una verdad incómoda. Es posible dar mucho sin que ese dar signifique un verdadero sacrificio. La cantidad no garantiza la entrega del corazón. Jesús dejó claro que lo que cuenta no es lo que sobra, sino lo que implica renuncia. La viuda renunció a su seguridad inmediata. Con esas monedas podía haber comprado un pedazo de pan o algo para saciar su hambre por un momento. Sin embargo, eligió ponerlas en el lugar donde sabía que pertenecían, como ofrenda a aquel que todo lo ve y todo lo sabe. Esta decisión la convirtió en un ejemplo eterno de cómo la fe y el amor a Dios superan cualquier lógica terrenal. En la cultura de aquel tiempo, las viudas estaban entre las personas más vulnerables de la sociedad, sin esposo y muchas veces sin hijos que las sostuvieran. Dependían de la caridad y la misericordia de otros para sobrevivir. Esto hace que el acto de esta mujer sea aún más impactante. Ella no dio lo que le sobraba después de cubrir sus necesidades, dio lo que representaba su sustento inmediato. Su entrega fue total y sin reservas. Al hacerlo, no solo expresó devoción, sino que también proclamó con su acción que su vida estaba en manos de Dios y que confiaba plenamente en Él. Jesús eligió resaltar este acto no solo para instruir a los discípulos que lo acompañaban, sino para dejar un modelo que atravesaría generaciones. No se trataba de un ejemplo aislado en el que la fe se manifestó de manera radical. Era un principio que debía guiar la vida de todos los que deciden seguirle. La enseñanza implícita es clara. Lo que Dios valora es la integridad de la entrega, no su tamaño visible. Cuando damos o recibimos, lo que debe importar es el sacrificio y la intención detrás de ese gesto. Este relato también nos confronta con nuestra manera de recibir. Cuando alguien nos entrega algo que a nuestros ojos puede parecer poco, debemos preguntarnos qué representa para esa persona. Tal vez lo que recibimos sea similar a las 2 monedas de la viuda, todo lo que podía ofrecer. Rechazarlo o menospreciarlo es, en esencia, despreciar un acto de amor y de fe que tal vez costó más de lo que podemos imaginar. El corazón que da así merece ser reconocido y honrado, porque refleja el carácter de Dios, quien dio lo más preciado que tenía para rescatar a la humanidad. La conexión entre este pasaje y la vida cristiana es profunda. El apóstol Pablo, al hablar a los filipenses, les agradeció por su apoyo y dijo: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en su cuenta. Filipenses 4:17. Lo que Pablo valoraba no era la cantidad de la ayuda, sino lo que representaba en términos espirituales. Era una semilla de fe y obediencia que tendría un impacto eterno. Esto se alinea con la enseñanza de Jesús sobre la viuda. Lo que se entrega con sinceridad y sacrificio no solo cumple una necesidad inmediata, sino que también tiene un valor que trasciende el tiempo y alcanza la eternidad. En el contexto de la adoración, la ofrenda de la viuda es un recordatorio de que la verdadera devoción no se mide por la ostentación, sino por la disposición a confiar plenamente en Dios. El Salmo 51:17 declara: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
La ofrenda de la viuda fue la manifestación tangible de un corazón que entendía que todo lo que tenía provenía del Señor y que por tanto podía devolverlo con confianza. Este tipo de entrega es la que agrada a Dios y la que Él promete recompensar. Cuando meditamos en esta historia, entendemos que la generosidad auténtica no se limita a un acto puntual, sino que es un estilo de vida. Es vivir con la conciencia de que todo lo que poseemos, sea mucho o poco, es un recurso que podemos poner en las manos de Dios para que Él lo use según su propósito. Este enfoque cambia nuestra perspectiva al recibir. Aprendemos a valorar no solo lo que recibimos, sino también lo que significó para la persona que lo dio. En la enseñanza de Jesús, lo pequeño puede ser grande, lo oculto puede ser más valioso que lo visible, y lo que parece insignificante puede tener un peso eterno. Esto nos invita a reevaluar nuestras prioridades y a preguntarnos si realmente entendemos el valor de las cosas como Dios lo entiende. La viuda del templo nos muestra que el acto más humilde puede ser más grande que la ofrenda más abundante, siempre que esté acompañado por un corazón dispuesto a confiar en Dios por encima de todo. En el reino de los cielos, las escalas son distintas. Allí, una ofrenda de 2 monedas puede superar a cofres llenos de tesoros, si la primera se da con todo el corazón y el segundo con un corazón dividido. Esta verdad debería transformar la manera en que damos y recibimos. Cuando recibimos lo que para otros es todo lo que pueden ofrecer, estamos recibiendo un acto de amor y fe que Dios valora de manera incalculable. Y cuando damos así, participamos del mismo espíritu que movió a la viuda y que Jesús elogió públicamente. En última instancia, esta enseñanza no solo nos instruye a dar con sinceridad y sacrificio, sino también a recibir con gratitud y discernimiento. Cada vez que recibimos algo, debemos considerar no solo su valor material, sino el costo personal y espiritual que tuvo para quien lo entregó. Al hacerlo, honramos no solo a la persona, sino también a Dios, que es el verdadero dador de todo bien. En esto encontramos la esencia de lo que significa vivir en un espíritu de generosidad y gratitud, siguiendo el ejemplo de Cristo, que no retuvo nada, sino que se dio por completo por amor a nosotros. Cuando la lógica humana se enfrenta a una carencia evidente, la conclusión parece ineludible: lo que hay no alcanza. Sin embargo, en el reino de Dios, las matemáticas no se rigen por las mismas reglas que gobiernan el pensamiento limitado del hombre. Las Escrituras muestran de manera insistente que lo que parece insuficiente bajo el lente terrenal puede convertirse en abundancia cuando pasa por las manos del Creador. La multiplicación no es un recurso excepcional para Él, sino una manifestación natural de su carácter y poder. No se trata de una optimización de recursos, sino de una transformación que revela que la fuente de toda provisión no está en la cantidad inicial, sino en quien la sostiene y bendice. En el relato de la alimentación de los 5,000, el Evangelio de Juan nos describe cómo, ante una multitud hambrienta, Felipe calculó lo que haría falta para dar de comer a todos y concluyó que 200 denarios no serían suficientes ni para dar un pequeño bocado a cada uno. La respuesta humana fue de limitación, pero la acción de Jesús fue de entrega y fe. Tomó los 5 panes y 2 peces, dio gracias y los repartió, y todos comieron hasta saciarse, con sobrantes recogidos en 12 canastas. Este detalle de los sobrantes no es un adorno narrativo, sino una declaración contundente. En las manos de Dios, lo que parecía insuficiente no solo cubre la necesidad, sino que sobreabunda. El principio que emerge de este episodio es que la suficiencia no se mide por la cantidad visible, sino por la bendición invisible. Lo que parece poco no limita a aquel que creó el universo de la nada. El apóstol Pablo lo expresa en 2 Corintios 9:8, al afirmar que Dios tiene poder para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todo lo necesario, abunden para toda buena obra. Aquí, la abundancia no es un excedente destinado a la acumulación,
sino un flujo constante orientado al propósito divino. Dios multiplica con intención, no para satisfacer caprichos, sino para afirmar su fidelidad y sostener su obra. El Antiguo Testamento guarda también episodios que ilustran esta verdad. En tiempos de Eliseo, una mujer viuda clamó por ayuda porque los acreedores amenazaban con llevarse a sus hijos como esclavos. El profeta le preguntó qué tenía en casa y ella respondió que solo un poco de aceite. Esa pequeña cantidad, que no resolvía su deuda ni su hambre, fue suficiente cuando, siguiendo la instrucción profética, la vertió en todas las vasijas vacías que pudo conseguir. El aceite fluyó hasta que no hubo más recipientes, y con esa provisión pagó su deuda y vivió del resto. Lo que en un inicio era símbolo de escasez se convirtió en evidencia de la provisión divina. La diferencia estuvo en que ese recurso pasó por la obediencia y la bendición de Dios. La multiplicación divina no responde a la lógica de almacenar para luego repartir, sino a la lógica del dar para que otros reciban y así abrir espacio a la provisión continua. El acto de poner lo poco en manos de Dios es un acto de rendición que reconoce que la verdadera fuente no es el recurso, sino el dador. Esta verdad se enlaza con las palabras de Jesús en Lucas 6:38. Den y se les dará, una medida buena, apretada, remecida y rebosante, echarán en su regazo, porque con la medida que midan, se les volverá a medir. No se trata de una transacción mecánica, sino de una expresión de confianza que permite que la abundancia del cielo se manifieste. La mente natural tiende a reservar lo poco, a protegerlo de la pérdida, creyendo que el ahorro de lo insuficiente es la única defensa contra la necesidad. Sin embargo, en la economía del reino, la retención basada en el miedo suele convertirse en estancamiento, mientras que la entrega guiada por la fe se transforma en crecimiento y provisión. La parábola del siervo que escondió su talento en la tierra muestra que la falta de acción motivada por temor conduce a la pérdida, mientras que la disposición a actuar y confiar en la capacidad de Dios para multiplicar produce fruto. En este sentido, lo poco no es una excusa para la inacción, sino una oportunidad para que la mano de Dios actúe. Este principio no se limita a recursos materiales. La multiplicación divina se manifiesta también en la fortaleza, en la sabiduría y en la fe. Un corazón debilitado, cuando se rinde a Dios, puede recibir un aliento renovado que excede toda expectativa. Un entendimiento limitado, al ser expuesto a la luz de la palabra, puede expandirse para discernir con claridad lo que antes parecía confuso. Incluso la fe del tamaño de un grano de mostaza, cuando se deposita en la voluntad de Dios, puede mover montañas. La enseñanza es constante. Lo pequeño en manos humanas permanece pequeño. Lo pequeño en manos divinas se convierte en un testimonio de grandeza. La transformación de lo insuficiente en sobreabundante requiere dos elementos: entrega y obediencia. La entrega reconoce que el recurso, por escaso que sea, pertenece a Dios y está a su disposición. La obediencia actúa conforme a la dirección divina, incluso cuando la instrucción no coincide con la lógica humana. En el caso de los panes y los peces, la instrucción fue organizar a la multitud y repartir lo que había. En el caso del aceite de la viuda, la instrucción fue conseguir vasijas vacías y llenarlas. Ambas situaciones implicaron fe activa, no pasividad resignada. En ambas, el resultado fue una provisión que superó con creces la necesidad inicial. Es fundamental comprender que la multiplicación divina no ocurre para validarnos como personas capaces de generar abundancia por nosotros mismos, sino para recordarnos que toda suficiencia procede de Dios. Deuteronomio 8:18 declara que Él es quien nos da el poder para producir las riquezas, confirmando así su pacto.
Esto significa que incluso la habilidad para administrar o aumentar recursos tiene su origen en Él. Por tanto, cuando lo poco crece hasta convertirse en mucho, la gloria pertenece únicamente a Dios. En la historia de la redención, el ejemplo más alto de cómo lo aparentemente insuficiente se convierte en plenitud está en la cruz. Un solo sacrificio, el de Cristo, bastó para pagar la deuda de todo el pecado de la humanidad. A los ojos del mundo, un hombre crucificado parecía una derrota sin valor, un final sin esperanza. Sin embargo, en el plan eterno, ese acto único fue suficiente para abrir un camino de salvación para todos los que creen. Hebreos 10:14 afirma: con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aquí vemos que la suficiencia no se mide por cantidad repetida, sino por la eficacia y perfección de la obra en manos de Dios. El corazón que entiende este principio deja de menospreciar lo que parece poco. Aprende a verlo como materia prima para un milagro, como semilla que, al ser sembrada en el terreno correcto, producirá fruto abundante. Este cambio de perspectiva no surge de un optimismo superficial, sino de una convicción profunda en la fidelidad de Dios. Salmos 37:25 nos recuerda: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esta promesa no garantiza que siempre veremos abundancia material inmediata, pero sí que nunca faltará lo necesario para cumplir el propósito que Él ha trazado. Cuando lo poco se convierte en suficiente y hasta en sobreabundante, el resultado no es solo provisión, sino testimonio. Testimonio para el que recibe, que experimenta la fidelidad de Dios en su necesidad, y testimonio para quienes observan, que son confrontados con la realidad de que no es la magnitud del recurso lo que importa, sino la presencia del dador en la ecuación. Así, cada multiplicación divina apunta más allá de la satisfacción de una necesidad, apunta a la gloria de Dios y al fortalecimiento de la fe. Este principio desafía también la tendencia a esperar la abundancia antes de actuar. El llamado es a dar, servir o moverse, incluso cuando lo que tenemos parece insuficiente. Al hacerlo, participamos de la dinámica del reino, en la que el paso de fe abre la puerta a la provisión. En 1 Reyes 17, Elías pidió a la viuda que primero le preparara un bocado a él antes de comer con su hijo. La instrucción parecía ilógica e incluso dura, pero la obediencia de la mujer abrió el camino a un milagro sostenido. Esta es la lógica divina. La provisión llega en el camino de la obediencia, no en la espera pasiva de condiciones ideales. La multiplicación divina nos recuerda que nuestra limitación no es un obstáculo para Dios, sino un lienzo donde Él plasma su poder. No se trata de minimizar la realidad de la necesidad, sino de reconocer que su superación no depende de nuestras reservas, sino de nuestra disposición a ponerlas en sus manos. En ese acto de entrega se libera la gracia que convierte lo insuficiente en más que suficiente, y lo hace de una manera que no deja dudas sobre la fuente de la provisión. La gratitud es una llave espiritual que abre dimensiones de provisión y bendición que la lógica humana no puede comprender. No es una simple reacción emocional ante algo recibido, sino una postura del corazón que reconoce el origen divino de todo bien, por pequeño que parezca. En el reino de Dios, agradecer no es un acto opcional ni un gesto protocolario. Es una manifestación de fe que honra al dador más que al don. Cuando el apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:18. No estaba sugiriendo gratitud solo cuando lo recibido coincide con nuestras expectativas, sino en toda circunstancia, incluso cuando lo que llega a nuestras manos parece poco o insuficiente.
El corazón agradecido no se enfoca en la medida visible del regalo, sino en la intención y el amor que lo originaron. Cuando Jesús alimentó a la multitud con 5 panes y 2 peces, antes de repartirlos, levantó sus ojos al cielo y dio gracias. Esta acción precedió al milagro de la multiplicación, mostrando que el reconocimiento al Padre antecede a la manifestación de abundancia. No fue una fórmula mágica, sino un principio espiritual. Lo que se presenta ante Dios con gratitud queda bajo su bendición y en sus manos. Incluso lo que parece limitado se convierte en suficiente. El problema de la ingratitud radica en que distorsiona la percepción. Así como el pueblo de Israel menospreció el maná que descendía del cielo, llamándolo pan liviano, Números 21:5, el corazón insatisfecho convierte la provisión divina en motivo de queja. Este menosprecio no es una simple actitud negativa, es, en esencia, un rechazo a la soberanía de Dios y a su cuidado constante. La ingratitud cierra la puerta a nuevas manifestaciones de bendición, porque indica que no hemos entendido el valor de lo que ya se nos ha dado. Agradecer antes de exigir más es reconocer que la provisión de Dios siempre es intencional y oportuna. La Biblia muestra repetidas veces que la gratitud prepara el camino para recibir lo siguiente. Cuando los 10 leprosos fueron sanados, solo uno regresó a dar gloria a Dios, y a este se le dijo algo que los demás no oyeron: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Lucas 17:19. 9 recibieron sanidad, pero uno recibió salvación. El agradecimiento no solo asegura lo recibido, sino que puede abrir la puerta a bendiciones más profundas y eternas. La gratitud también es una declaración de confianza. Cuando damos gracias por lo que aún parece insuficiente, estamos proclamando que creemos en la fidelidad de Dios más que en la aparente escasez. El Salmo 50:23 dice: el que ofrece sacrificio de alabanza me glorificará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. La alabanza y la gratitud en medio de la necesidad son sacrificios porque exigen renunciar a la queja y a la desesperanza. Pero este sacrificio no queda sin respuesta. Glorifica a Dios y alinea nuestras vidas con su dirección. En el ámbito espiritual, la gratitud actúa como un testimonio silencioso que revela dónde está puesta nuestra confianza. Quien agradece constantemente está declarando que reconoce que cada provisión, cada oportunidad y cada ayuda provienen del Señor. Esta actitud nos libra de la trampa de comparar lo recibido con lo que otros tienen. Comparar es una semilla de amargura, agradecer es una semilla de gozo. Quien vive agradecido no mide su provisión con la vara de la abundancia ajena, sino con la certeza de que Dios le ha dado exactamente lo que necesita para el momento presente. La Escritura nos advierte que en los últimos tiempos muchos serían ingratos, según Timoteo 3:2, como parte de una lista de actitudes que revelan la decadencia moral y espiritual de la humanidad. Esto muestra que la gratitud no es solo una virtud deseable, sino un indicador de salud espiritual. La ingratitud es un síntoma de desconexión de la fuente de todo bien. Por eso, cultivar un corazón agradecido es más que una cortesía espiritual. Es una defensa contra la corrupción interna que nos lleva a despreciar incluso las mayores bendiciones. Agradecer también nos entrena para recibir más con humildad y responsabilidad. En la parábola de los talentos, el señor de la casa recompensa a los siervos fieles diciéndoles: en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Mateo 25:21. La fidelidad y la gratitud en la administración de lo pequeño son el fundamento para ser confiado con algo mayor. La queja constante, en cambio, es una declaración tácita de que no valoramos lo que tenemos y que, por tanto, no estamos preparados para recibir más. El corazón que agradece aprende a ver cada provisión como una semilla. Aunque la semilla no se parezca al fruto final, contiene en sí el potencial para producirlo. El acto de dar gracias
es como regar esa semilla, anticipando la cosecha que vendrá. Al hacerlo, demostramos que confiamos en el proceso de Dios, incluso si todavía no vemos el resultado completo. Este principio está en consonancia con la exhortación de Hebreos 13:15. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. La gratitud es fruto que se ofrece continuamente, no solo cuando el árbol está cargado, sino también cuando solo hay brotes. La gratitud transforma la manera en que percibimos lo que nos rodea. En lugar de enfocarnos en lo que falta, comenzamos a reconocer la provisión diaria como un milagro constante. El mismo aire que respiramos, la fuerza para trabajar, la paz en medio de la tormenta, todo puede convertirse en motivo de agradecimiento. Esta perspectiva renueva la mente y fortalece la fe, porque nos recuerda que la mano de Dios está activa en cada detalle. El profeta Jeremías, en medio de la destrucción de Jerusalén, declaró: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3:22-23. Reconocer la misericordia diaria en tiempos de adversidad es una forma suprema de gratitud. El agradecimiento no se limita a lo material. Implica reconocer y valorar la obra de Dios en nuestra vida, incluso cuando esa obra se manifiesta a través de corrección o disciplina. Hebreos 12:11 enseña que ninguna disciplina parece ser causa de gozo en el presente, pero produce fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dar gracias por la disciplina divina es reconocer que Él nos ama lo suficiente como para moldearnos y perfeccionarnos. Este tipo de gratitud requiere madurez espiritual, porque no se basa en emociones agradables, sino en la confianza en el carácter de Dios. Vivir en gratitud constante nos acerca al corazón de Cristo, quien, antes de enfrentar la cruz, dio gracias. En la última cena, tomó el pan, dio gracias y lo partió, entregándolo como símbolo de su cuerpo. Este acto no fue una formalidad litúrgica, sino una declaración de aceptación del plan del Padre, incluso sabiendo que implicaba sufrimiento. Agradecer en ese contexto fue un acto de obediencia y amor supremo, que nos enseña que la gratitud es compatible incluso con el sacrificio. La gratitud, entonces, es una disciplina que moldea nuestra visión y nos prepara para recibir con humildad, administrar con fidelidad y dar con generosidad. Nos enseña a valorar lo que otros podrían considerar poco, reconociendo que todo lo que pasa por las manos de Dios lleva su sello y su propósito. Cuando lo recibimos así, dejamos de medirlo por su tamaño y comenzamos a verlo por lo que verdaderamente es, una expresión del cuidado y la provisión de nuestro Padre. Transformar la forma de recibir no es un simple cambio de actitud superficial, es una reconfiguración profunda de cómo entendemos el dar y el recibir a la luz de la palabra de Dios. En la vida espiritual, recibir con humildad es tan importante como dar con generosidad, porque revela el estado de nuestro corazón y nuestra capacidad para reconocer la gracia en cualquier medida que se nos presente. El apóstol Santiago nos recuerda que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Santiago 1:17, lo que significa que incluso lo que llega a nosotros a través de manos humanas es en última instancia un acto de provisión divina. Reconocer esto es el primer paso para recibir de una manera que glorifique a Dios. Recibir bien implica entender que el valor de lo recibido no está en su tamaño ni en su apariencia, sino en lo que representa. Cuando alguien entrega algo de sí mismo, sea material o espiritual, está compartiendo parte de lo que Dios le ha confiado. Jesús dijo que quien recibe a un profeta en calidad de profeta, recibirá recompensa de profeta. Y quien recibe a un justo en calidad de justo, recibirá recompensa de justo. Mateo 10:41. Este principio revela que la forma en que recibimos
determina el fruto que producirá lo que se nos ha dado. Si menospreciamos el don, bloqueamos el propósito con el que fue enviado. Si lo recibimos con honra, permitimos que cumpla su misión en nosotros. En la Escritura hay momentos en que el rechazo de un regalo o una palabra significó la pérdida de una oportunidad divina. Los fariseos, al rechazar a Jesús, no solo despreciaron al hombre, sino al Hijo de Dios y la salvación que traía consigo. La incredulidad en Nazaret limitó los milagros que allí podían manifestarse. Marcos 6:5-6. No porque el poder de Cristo fuera insuficiente, sino porque el corazón que no sabe recibir cierra la puerta a lo que el cielo quiere entregar. Este es un recordatorio de que recibir mal no es solo un gesto descortés, sino una barrera espiritual que nos priva de la plenitud de las bendiciones. Recibir con humildad requiere discernimiento. No todo lo que llega a nuestras manos es fruto de la voluntad de Dios, pero todo lo que viene de Él, por pequeño que parezca, tiene un propósito perfecto. La viuda que alimentó a Elías con la última porción de harina y aceite no vio en el profeta una carga, sino un mensajero de Dios. Su disposición a recibir la palabra y obedecerla preparó el terreno para el milagro que mantuvo lleno su cántaro y su tinaja durante la sequía. Así, recibir no es un acto pasivo, es una cooperación activa con el plan de Dios, reconociendo la oportunidad que se nos presenta y respondiendo con fe. En el acto de recibir con gratitud y humildad también se manifiesta la capacidad de ver más allá de lo visible. La viuda del templo no sabía que Jesús la observaba, pero quien recibe algo de ese calibre, aunque no sea consciente de todos los ojos que lo presencian, carga con un testimonio que inspira. Lo que se recibe puede ser un bien material, una palabra de ánimo, una corrección o una instrucción. En todos los casos, si proviene de Dios, debe ser acogido con reverencia y con la convicción de que nos ayudará a avanzar en su propósito. La enseñanza de Cristo sobre hacerse como niños para entrar en el reino de los cielos nos recuerda que la pureza y la apertura son esenciales para recibir. Un niño no calcula el valor comercial de un regalo, ni lo compara con lo que otros reciben. Lo acepta con gozo, porque reconoce que es un acto de amor. Esta disposición es la que debemos cultivar para recibir de Dios y de las personas que Él pone en nuestro camino. La falta de esta sencillez nos conduce a medirlo todo con parámetros de orgullo o suficiencia personal, y con ello perdemos la esencia del don. Recibir bien también implica responder de manera que honre al que da. En la parábola de los talentos, el siervo que recibió uno solo no entendió el valor de lo que tenía y lo enterró, perdiendo la oportunidad de multiplicarlo. Lo que Dios nos entrega, incluso si parece poco, está diseñado para producir fruto. Apreciarlo y ponerlo a trabajar es la forma más elevada de agradecerlo. En cambio, despreciarlo o dejarlo inactivo es declarar, aunque sea de manera implícita, que no confiamos en el propósito de quien lo dio. El acto de recibir con honra tiene un efecto multiplicador en la vida espiritual. Proverbios 11:25 afirma que el alma generosa será prosperada y el que sacia a otros también será saciado. Esto significa que recibir con gratitud no es un punto final, sino el inicio de un ciclo en el que lo recibido se convierte en bendición para otros. Así, lo que llega a nuestras manos no solo nos edifica, sino que se transforma en un canal de edificación para quienes nos rodean. Transformar la manera en que recibimos es, en el fondo, aprender a ver todo como una manifestación de la gracia de Dios. Es reconocer que no somos autosuficientes, que dependemos de su bondad diaria y que su provisión puede tomar formas inesperadas. Al adoptar esta postura, dejamos de juzgar lo que llega a nosotros por su apariencia y comenzamos a valorar el corazón que lo envía y el propósito que lo respalda. De esta manera, cada don
grande o pequeño, se convierte en una oportunidad para crecer en fe, humildad y amor, alineando nuestro corazón con el del Padre que da y recibe con perfección. En todo este recorrido hemos mirado el valor de lo que se da y se recibe, pero queda una verdad que late al fondo y que no podemos pasar por alto. Lo que parecía poco nunca fue la medida final, sino un espejo que revelaba nuestro corazón. La verdadera cuestión no es si alcanzaba o no alcanzaba, sino qué hicimos con ello una vez que estuvo en nuestras manos. Porque Dios no solo mira el acto de dar, también observa la respuesta del que recibe, y en esa respuesta se escribe una historia invisible que tiene peso eterno. Lo que llega a nuestra vida, por más humilde que parezca, no es un accidente. En la economía del cielo, cada provisión viene con una asignación, con un propósito que trasciende su tamaño o su forma. Si lo retenemos en la queja, se convierte en peso muerto. Si lo levantamos en adoración, se convierte en semilla viva. Este es el punto donde la fe deja de ser teoría y se convierte en acción silenciosa, en esa decisión de tratar cada don como si hubiera sido enviado directamente desde el trono de Dios. Porque así es. Hay un detalle que a menudo olvidamos. Cuando menospreciamos lo que alguien nos da, no solo deshonramos a esa persona, sino también al Dios que pudo haber usado ese gesto como vehículo de su cuidado. No reconocer el valor de lo pequeño es cerrar los ojos a una porción del carácter divino, porque en su historia de redención, los actos más transformadores no comenzaron con grandeza aparente. El reino vino envuelto en la fragilidad de un pesebre, la salvación en el sacrificio de un hombre desfigurado en una cruz, la resurrección en el silencio de una tumba vacía. Si Dios eligió lo que parecía poco para manifestar lo más grande, ¿quiénes somos para rechazar lo que llega a nosotros porque no satisface nuestras expectativas inmediatas? Recibir lo que para otro fue todo lo que podía dar es más que un intercambio de bienes o favores. Es un encuentro sagrado. Es estar frente a un acto que quizá costó lágrimas, renuncias o luchas internas que nunca conoceremos. Es entrar en un territorio donde lo que se entrega no es solo materia, sino tiempo, fe, amor y obediencia. Y en ese momento, nuestra respuesta no es una cortesía social, sino una declaración espiritual. Por eso, la próxima vez que algo llegue a tus manos y parezca pequeño, detente antes de juzgarlo. Pregunta a tu corazón si está viendo solo la forma o si es capaz de percibir la historia que lleva dentro. Porque quizá lo que recibes sea, a los ojos de quien lo entregó, el equivalente a las 2 monedas de la viuda, a los panes que alimentaron a multitudes, o al perfume derramado a los pies de Jesús. Tal vez no eran migajas, tal vez era lo único, lo más valioso, lo más costoso que podían ofrecerte. Y si ese es el caso, entonces tienes en tus manos algo que no se mide en gramos ni en cifras, sino en eternidad. Trátalo como tal, honra el sacrificio que representa, agradéceselo al dador, pero también a Dios que decidió ponerlo en tu camino. Porque cuando lo recibes así, no solo te conviertes en guardián de un regalo, sino en custodio de una historia de fe. Y esas historias en el reino son tesoros que no se desgastan y que siempre, de alguna manera, terminan multiplicándose.